El pie, a través de la bóveda plantar, desempeña el papel de amortiguador indispensable para la flexibilidad de marcha. Se adapta a cualquier irregularidad del terreno y transmitir al suelo las fuerzas y el peso del cuerpo en las mejores condiciones mecánicas y en las circunstancias más diversas. El pie debe ser flexible y estable. Anatomía del pie. Huesos. Está compuesto por tarso, astrágalo, calcáneo, navicular, primer, segundo y tercer cuneiforme, cuboides, metatarso, falanges distal, medial y proximal. Astrágalo. Se articula por su cara inferior con la cara superior del calcáneo. Está cubierta por superficies articulares y se nutre únicamente por los vasos que le llegan de las inserciones ligamentosas. El hueso distribuye el peso del cuerpo y las funciones ejercidas sobre el conjunto del pie en proporción 1:1, hacia el calcáneo y hacia anterior. Articulaciones y ligamentos. Las articulaciones tienen doble función. La primera es orientar al pie con respecto a dos ejes, plano frontal y transversal, y la segunda es modificar la curva de la bóveda plantar para que el pie se pueda adaptar a las desigualdades del terreno, amortiguando el peso del cuerpo, dando al paso elasticidad y flexibilidad. Las articulaciones del pie son numerosas y complejas, unen los huesos del tarso entre sí, además de conectarlos con los de metatarso, como la articulación calcáneo-astragalina o subastragalina. Se ubica entre la carilla calcáneo posterior y la carilla astragalina posterior. Ambos huesos están unidos por potentes ligamentos cortos que soportan importantes fuerzas durante la marcha, carrera y salto. Estos ligamentos son ligamento calcáneo-astragalino interóseo, ligamento calcáneo-astragalino externo y ligamento calcáneo-astragalino posterior. La articulación mediotarsiana o de Chopard se ubica entre la cara anterior del calcáneo y la cara posterior del cuboides. Une al calcáneo al astrágalo, cuboides y al navicular. Sus ligamentos son ligamento glenoideo, ligamento astrágalo escafoideo superior, ligamento de Chopard, ligamento calcáneo cuboideo dorsal, ligamento calcáneo cuboideo plantar. La articulación tarso-metatarsiana o de Linz-Frank se extiende desde la cara externa de la primera cuña a la cara interna de la base del segundo metatarsiano. Articulación metatarso-falángicas, articulación interfalángica. Músculos interóseos y lumbricales. Los 4 interóseos dorsales están centrados en el segundo metatarsiano y se insertan en el segundo dedo o en el dedo más próximo al segundo. Los 3 interóseos plantares se insertan todos en el borde interno de los últimos metatarsianos y terminan en el dedo correspondiente al metatarsiano de origen. El tendón de cada lumbrical se dirige hacia adentro para finalizar como un interóseo, en la base de la primera falange y en la cintilla lateral del extensor. Los interóseos y los lumbricales son flectores de la primera falange y extensores de las dos últimas. Tendón del flexor de los dedos, el flexor plantar corto, el flexor de los dedos flexiona la tercera falange sobre la segunda. Dedos en garra. Cuando los interóseos y los lumbricales son insuficientes, se produce una deformación en martillo o en garra de los dedos del pie. Los interóseos no estabilizan la primera falange, de forma que se hiperextiende para deslizarse por la cara dorsal de la cabeza del metatarsiano en segundo plano. Esta deformación se fija por la luxación dorsal de los interóseos. Además, las dos primeras falanges se flexionan debido al relativo acortamiento de los flexores. Esta deformación queda fija cuando la interfalángica proximal se luxa entre las cintillas laterales del extensor, cuya acción se ve entonces invertida. Músculos de la planta del pie. Se disponen desde la profundidad hasta la superficie en 3 planos. Plano profundo. Interóseos dorsales. Participan en la flexoextensión, además de una acción en la abducción de los dedos con respecto al eje del pie. Interóseos plantares. Aproximan los 3 últimos dedos al segundo. Músculos anexos al quinto dedo. Se localizan en el comportamiento plantar externo y son oponente del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo y el abductor del quinto dedo. Músculos anexos al dedo gordo. Se localizan en el comportamiento plantar interno. Se insertan en los tubérculos laterales de la base de la primera falange y en los 2 huesos sesamoideos anexos a la metatarsofalángica del dedo gordo. Plano medio. El flexor común. Cruza por debajo al flexor propio del dedo gordo en la salida del canal calcáneo. Flexor propio del dedo gordo. Se desliza entre los 2 sesamoideos para insertarse en la segunda falange del dedo gordo a la que flexiona con fuerza. Plano superficial. Flexor plantar corto. Sus tendones están perforados y se insertan en la segunda falange, a la que flexionan. Músculos abductores pronadores. Peroneo lateral largo. Se inserta en la estiloides del quinto metatarsiano, siendo principalmente abductor del pie. Participa en la pronación del antepié. Peroneo lateral largo. Desempeña un papel en los movimientos del pie como en la estática y dinámica de la bóveda plantar, acentuando la curva de los 3 arcos y constituyendo su principal sostén muscular.
Músculos aductores supinadores. Tibial posterior. Se inserta en el tubérculo del escafoides atravesando la tibia tarsiana, la subastragalina y la mediotarsiana. Es un potente aductor y supinador, desempeñando un papel de sostén y orientación para la bóveda plantar. Tibial anterior. Es más supinador que aductor. Actúa elevando todos los elementos del arco interno. Extensor propio del dedo gordo. Es un aductor supinador más débil que el tibial anterior. División funcional del pie. Modelo mecánico de hélice. Permite comprender la función de enrollamiento y desenrollamiento y, por lo tanto, de relajación y rigidez del pie en acción. Cuando la hélice se desenrolla, permite una relajación del pie, o sea, una retracción del arco, mientras que cuando la hélice se enrolla hay una rigidez del pie causando un aumento en el arco. Pie estático. Es la adaptación del pie al relieve del suelo para que pueda amoldarse a una superficie desigual o no horizontal. Por otro lado, la firmeza es la calidad que debe conferir al pie su estabilización una vez se pone el pie en el suelo para mantener el apoyo. Pie dinámico. Hace alusión a la recepción, que es la capacidad del pie para responder a la amortiguación del suelo cuando llega a apoyarse. En tanto a la propulsión, es la restauración de la energía acumulada en el momento de la recepción o de una aceleración en un impulso. Retropié. El complejo articular del retropié cumple el papel de adaptar la orientación y la forma de la totalidad de la bóveda plantar. Antepié. El complejo articular del antepié es una entidad amortiguadora además de ser un sensor sensitivo y sensorial para la función del equilibrio. Puede soportar tensiones muy elevadas durante tiempos muy breves. Equilibrio arquitectural del pie. El pie tiene una estructura triangular con un lado inferior A, que es la base o bóveda, subtendidas por los músculos y los ligamentos plantares. Un lado anterosuperior B, donde se localizan los flexores del tobillo y los extensores de los dedos. Y un lado posterior C, que comprende los extensores del tobillo y los flexores de los dedos. Pie. Permite orientar la bóveda plantar en todas las direcciones. Consta de 3 ejes. Eje transversal genera la flexoextensión. Eje longitudinal de la pierna, aducción-abducción. Eje longitudinal del pie, pronación y supinación. Inversión. La aducción se acompaña de una supinación y una ligera extensión. En este, el pie se dirige hacia afuera, alejándose del plano de simetría. Si la extensión se anula con una flexión equivalente de tobillo, se obtiene la actitud denominada varo. En la inversión del pie, los músculos que actúan son tibial posterior, peroneo lateral largo, flexor propio del dedo gordo, abductor del dedo gordo. Eversión. La abducción se acompaña de la pronación y flexión. Se adquiere una amplitud total de 35 a 45 grados atribuibles a la rotación interna y externa de la pierna. Este rango aumenta incluso a 90 grados cada lado con la rotación de la cadera. En la eversión de pie, los músculos que actúan son peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, peroneo anterior y peroneo extensor. Bóveda plantar es un conjunto arquitectónico que asocia todos los elementos osteoarticulares, ligamentosos y musculares del pie. Es capaz de adaptarse a cualquier irregularidad del terreno y transmitir al suelo las fuerzas y el peso del cuerpo en las mejores condiciones mecánicas y en las circunstancias más diversas. Desempeña el papel de amortiguador indispensable para la flexibilidad de la marcha. Posee 3 arcos transversos y 5 arcos longitudinales. Los más fáciles de evaluar en clínica son arco transversal anterior, arco externo y arco interno. Huella plantar. La huella plantar tiene 3 puntos de apoyo que están en contacto con el suelo. Estos 3 puntos corresponden a la cabeza del primer metatarsiano, a la cabeza del quinto metatarsiano y a las tuberosidades posteriores del calcáneo. Cada punto de apoyo es común a los 2 arcos contiguos. Estabilidad. La estabilidad activa se debe a los músculos que mantienen la bóveda. Estos se oponen a las deformaciones prolongadas. En este caso, los músculos que unen 2 o más puntos alejados del arco forman cuerdas parciales o totales que actúan como verdaderos tensores. La estabilidad pasiva se da por la congruencia ósea y los ligamentos, los cuales resisten todas las fuerzas violentas aunque de corta duración. La estructura del pie se conforma por 3 arcos, arco interno, externo y anterior. Cada uno está conformado por huesos, músculos y ligamentos según su posición anatómica. Estos arcos pueden sufrir alteraciones. Las más comunes son pie cabo, uso de taco alto y pie plano. Marcha. Durante la marcha, el desarrollo del paso va a someter a la bóveda plantar a fuerzas y deformaciones que muestran claramente su papel de amortiguador elástico. El desarrollo del paso se realiza en 4 fases. Primera fase, toma de contacto con el suelo. Segunda fase, máximo contacto. Tercera fase, primer impulso motor. Cuarta fase, segundo impulso motor.